Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a ese servicio. 19 de septiembre. Y vamos a estudiar la palabra de Dios en Romanos, en capítulo 12. En uno de nuestros viajes a los Estados Unidos en diciembre de 2009, Sam's Club en Tennessee tuvo una feria de diabetes y estaban dando chequeos de diabetes y otras cosas gratis. No quería ir, aunque sabía que lo necesitaba, pero al fin me rendí y fuimos. Angélica salió perfecta en todos sus niveles. En general ella tenía buena salud, pero como yo sospechaba, mi glucosa y mi presión salieron demasiado altos. Me regañaron mucho y me dijeron que era urgente que viera un médico y gracias a Dios empecé con medicamento hace 11 años y ahora estoy más o menos controlado. Un tiempo después de ese viaje, Angélica empezó a sentirse muy cansada y desganada. Fuimos a una doctora y hicieron algunas pruebas donde descubrieron que tenía problemas con su tiroides. La doctora le recetó un medicamento para controlar el problema. Es increíble cuántos efectos tenía Angélica en su cuerpo ocasionados por el problema de la tiroides. Con mi diabetes, mi páncreas ya no procesaba tanta la sangre que estaba en mi sangre, azúcar que estaba en mi sangre. Y los dos necesitamos medicamentos para ayudar con nuestros problemas de salud. Dios creó nuestros cuerpos admirablemente para que funcionen de manera adecuada. Y la Biblia nos habla de otro cuerpo, un cuerpo espiritual, que también debe funcionar adecuadamente. Y veámoslo en nuestro pasaje de hoy. Vamos a buscar Romanos 12. Romanos 12. Los versículos 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Y dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nos vamos a orar y poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor. Gracias que seguimos estudiando en el libro de Romanos. Y pido, Señor, que podamos, Señor, entender bien, que tú me ayudes, Señor, con lo que tú me has ayudado a preparar. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a aprender hoy, y lo ponemos ese tiempo en tus manos. En el nombre de Señor Jesús. Amén. La semana pasada, Gerardo nos enseñó los primeros 2 versículos de Romanos 12. Empezó por decir que Dios nos regaló 4 cosas que no merecemos. Uno fue su amor, en Romanos 5:5. 2, su gracia, en Romanos 3:24. Su justicia, en Romanos 4:5. Y la fe, en Romanos 10:17. La salvación es iniciativa de Dios y nada de nosotros va a buscarle a Él.
Esas cuatro cosas que estudiamos en primeros 11 capítulos, ahora Pablo implora a los oyentes que deben ofrecer sus cuerpos para servir al Señor. Es algo lógico que tú y yo debemos hacer también, reconociendo todo lo que Dios ha hecho para nosotros. También habló de que debemos estar llenando nuestras mentes con las cosas de Dios, pensando en las cosas buenas, como dice en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos evitar meter en nuestras mentes todo lo que no agrada a Dios por medio de la tele, en la computadora, en el teléfono, los puestos de revistas en las calles, etc. Cuando en lugar de eso las llenamos con cosas que agraden a Dios, Él las empieza a transformar y así podemos saber la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en nuestras vidas. Ahora vamos a ver 3 puntos sencillos que empiezan con verbos y nuestro pasaje de hoy. Y la primera es pensar con cordura. Pensar con cordura. Pablo empieza por hacernos pensar y pensamos de nosotros mismos. Romanos 3:12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Sería mejor el orden así. Digo pues a cada cual que está entre vosotros. Aquí se está dirigiendo a los judíos y creyentes, gentiles creyentes en la iglesia de Roma. ¿Qué quiere decirles? Por la gracia que me es dada. Primero, sabemos que gracia significa que favor no merecido. ¿De cuál favor no merecido está hablando aquí? La gracia que Dios le mostró cuando le escogió para ser un apóstol. Él escribió en 1 Corintios 15, 5-7, acerca de todos los que Jesús apareció después de su resurrección. Habla de su aparición a Él mismo en 1 Corintios 15, 8-10. Dice, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí en el camino a Damasco. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, ¿por qué? La gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En su mente, Pablo sabía que cualquier cosa que él hiciera, aún su llamado para ser un apóstol, no fue algo que él merecía, sino que lo recibió por la gracia de Dios. Escribió en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ni menciona aquí que era un apóstol, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué privilegio tenía Pablo de ser escogido de Dios para estar en la misma compañía con Pedro, Juan y los otros apóstoles escogidos por Jesús mismo, aun cuando Pablo antes perseguía la iglesia. Eso fue un favor de Dios hacia Pablo que no merecía. Nos dice que aún con todos esos privilegios, quiere comunicar a todos en la iglesia en Roma el mensaje. Que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener. Pablo ya hablaba en el versículo anterior de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente. Nuestra manera de pensar, como vimos en Filipenses 4:8.
Y ahora sigue hablando de nuestra manera de pensar, pero aquí de todos, de nosotros mismos. Que no tenga más autoconcepto de sí que el que debe tener. Hasta ahí. Esta frase la tiene la idea de pensar demasiado de nosotros mismos, que básicamente se refiere al orgullo. Es un tema muy marcado en la Biblia. Proverbios 6, 16, 17 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y un 7 abomina su alma. Primera cosa, los ojos altivos. El orgullo es algo que aborrece Jehová. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tarde o temprano, si eres orgulloso, vas a ser quebrantado. Y vas a caer en tu vida. Santiago y Pedro dicen lo mismo. 1 de Pedro 5:5, Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quieres que Dios esté en tu contra, sigue con tu orgullo. En el contexto, Pablo quiere decir que no seamos orgullosos en nuestras mentes porque Dios nos ha dado algunos dones espirituales y otras personas no. Vamos a estudiar de los dones espirituales más adelante. Te dio un don espiritual. Fue por su gracia en tu vida y punto. Somos sus instrumentos y Él escoge usarnos aunque no nos necesita. Y Dios dio a Pablo varios dones, como de enseñanza, profetizar, hablaba en lenguas y quién sabe cuántos dones más Dios le había dado, pero no tenía ningún derecho de jactarse de los dones que tenía. Otra vez Pablo dice que no debemos ser orgullosos porque Dios nos escogió para ministrar a otros con un don que otra persona no tiene. Entonces, si no debemos pensar en nosotros con orgullo, ¿cómo debemos pensar? Versículo sigue así, sino que piensa de sí con cordura. La palabra cordura significa cabal juicio. En Lucas 8 leemos que Jesús echó fuera muchísimos demonios de un hombre que vivía en los sepulcros. Y dice en Lucas 8:29, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido o emposado por el demonio a los desiertos. Jesús preguntó su nombre y el demonio contestó legión. Una legión de soldados romanos eran de 6,000. No sé si fueron 6,000, pero había un montón dentro de él. Imagínense cómo estaba su mente de este hombre con tantos demonios adentro de él. Pero cuando Jesús echó fuera los demonios, Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido, y aquí está la misma palabra que cordura, en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Pueden imaginarse el cambio en este hombre. Ya podía pensar razonablemente, sobriamente. Entonces Pablo dice que no debemos estar pensando demasiado más alto de nosotros que lo que debemos, sino que debemos pensar de nosotros en una manera sobria, nuestro cabal juicio, correctamente. Tampoco debemos pensar que somos personas que no tenemos ningún valor en este mundo, que no somos dignos de ser usados por Dios y que pensamos que Dios nunca usaría a una persona como nosotros. Nada más vemos a Pablo. Debemos también tener un balance entre pensar más alto de nosotros de lo que debemos y al mismo tiempo no pensar más bajo de nosotros
mismos de lo que debemos. Y no estamos hablando aquí del tema de la autoestima, como el concepto que maneja el mundo. Porque no se trata de forjar un pensamiento positivo de nosotros mismos para enfrentar la vida. Nuestro concepto con cordura de nosotros mismos, ni más alto ni más bajo, no depende de nosotros, sino de Jesucristo, del Evangelio, la salvación que no merecíamos y que nos fue otorgado por la fe en Jesucristo. Ahora, porque Dios transforma nuestra mente, podemos pensar adecuadamente de nosotros mismos y mirar hacia afuera para servir a Dios mediante servicio a los demás en la iglesia. Entonces, una estimación correcta de uno mismo siempre será una estimación humilde, un reconocimiento que en nosotros mismos no podemos hacer nada, como Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. El balance para tener el concepto correcto de nosotros mismos en Cristo lo encontramos en la última frase del versículo 3. Pues dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es difícil determinar qué quería decir Pablo con esta frase. No está hablando de fe que salva aquí. Dios te da un don para usar correctamente en su iglesia y te da la fe, o sea, la capacidad necesaria para ejercer este don. Puede ser que Dios te da un don de administración para algo a gran escala, como organizar un concierto o campaña evangelística en un estadio grande. O puede ser organizar un evento como tuvimos el miércoles pasado para celebrar la independencia. Pero si es algo grande o pequeño, Dios te da el don y la fe o capacidad para ejercerlo. Entonces hay manera para pensar más alto de nosotros cuando nos damos cuenta que Dios es Él que nos ha dado el don que tenemos. También es Él que nos da la fe para ejercer este don. Entonces, el versículo 4, Pablo nos ilustra la manera en que se nota ese buen concepto de sí mismos dentro de la iglesia, y es a través de los dones. Entonces ya vimos pensar con cordura. Ahora, servir en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí Pablo está hablando del cuerpo humano. La palabra miembros es de dos ocasiones en el versículo refirieron a las manos, los pies, los ojos, las orejas, los dedos, etc. Aún los órganos adentro que no podemos ver. Pablo dice que hay muchos miembros del cuerpo humano. Y obviamente no todas las partes del cuerpo tienen la misma función, ¿verdad? Muy básico. Ahora seguimos en el versículo 5. Así nosotros, cada cristiano que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. El cuerpo de Cristo universal es formado por creyentes individuales por todo el mundo. Cristianos en Rusia, en China, Filipinas, Argentina, Canadá, los Estados Unidos, México, todos somos un cuerpo en Cristo. También podemos decir que todos los miembros de la iglesia bíblica, el buen pastor, formamos el cuerpo de Cristo de la iglesia local. Jesús es la cabeza de su cuerpo universal y local. Colosenses 1, 17 y 18 hablan de Jesús y dice, en Él haz antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y termina el versículo diciendo todos miembros los unos de los otros. Eso nos dice que somos interdependientes.
Necesitamos los unos a los otros. No hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. Entonces, en estos versículos, primeros 3, hay varias implicaciones. El comentario bíblico de los creyentes dice así. Primero hay unidad, dice un cuerpo. Diversidad, dice muchos. Y interdependencia, miembros los unos de los otros. Cualquier don que tengamos no es para uso o exhibición egoísta, sino para el bien del cuerpo. Ningún don es autosuficiente y ninguno es innecesario. Cuando nos damos cuenta de todo esto, estamos pensando sobriamente. Y agrego, estamos pensando de nosotros mismos en cada juicio. Entonces, una pregunta. ¿Eres parte de este cuerpo espiritual? ¿Tú ves como parte de este cuerpo? En esos días, más que nunca, se ha desarrollado una creencia equivocada. Que puedes vivir separado del cuerpo de Cristo simplemente viendo diferentes prédicas en Internet. La que más te gusta o se acomoda a tu forma de pensar, a tu tiempo, o siguiendo un predicador específico en sus redes. Eso no es formar parte del cuerpo. ¿Has visto por ahí una mano o una oreja fuera del cuerpo? Siguiéndole de lejos. Es absurdo, ¿no? No, así no funciona. Para que un cuerpo se llame cuerpo, debe estar formado por varios miembros que integrados en un solo funcionen bien. No digo que sea malo escuchar prédicas de sana doctrina, pero eso no significa formar parte del cuerpo y ejercer las funciones para las que hemos sido diseñados. Necesitamos los unos a los otros. No podemos funcionar como la iglesia local debería si nada más algunas personas están usando sus dones. Sabemos, por la necesidad a causa de la pandemia, hemos tenido servicios virtuales por los últimos 18 meses. Ha sido de bendición porque nos ha permitido seguir en comunicación. Pero eso no es lo ideal. Ahora que se abrió la posibilidad de congregarnos de manera presencial, no lo hacemos. Entendemos que algunos no pueden por salud o porque no se han vacunado, etc. Pero si es flojera, hay que pensarlo mejor, hermanos. Necesitamos de ustedes. Necesitamos la unidad otra vez. Ya tuvimos el tiempo de oración presencial y estamos hablando de empezar otros estudios presenciales. Necesitamos tu presencia aquí con nosotros. Ya vimos en el principio, si la tiroides no está funcionando bien, afecta a todo el cuerpo. Mi páncreas no puede procesar el azúcar en mi cuerpo. En los dos casos necesitamos medicamentos. Nuestros cuerpos no funcionan como deben. En el cuerpo de Cristo, si alguien no contribuye con su don en el funcionamiento de la iglesia, entonces alguien que no tiene el don que otro tiene, tendrá que hacer algo que Dios no le capacitó para hacer. Sí puede hacerlo, pero no va a ser tan fácil o gozoso para él como si tuviera el don que Dios le dio a otro. Estar presentes es muy importante. Funcionar como un cuerpo es lo que sigue. La forma de hacerlo es a través de los dones. Igual que en el cuerpo humano, donde los diferentes órganos tienen funciones específicas como la vista, el oído, la circulación, etc. Pero necesitamos que estén aquí con nosotros. Hay 4 personas aquí, nada más, y aparte de las porque estamos haciendo la transmisión o predicando. Ya desde mayo, 9 de mayo, estamos abiertos
pero no regresan aquí. Necesitamos los unos a los otros, aquí con nosotros en la iglesia. Entonces, pensar con cordura, servir en el cuerpo de Cristo, ejercer los dones espirituales. Ya vamos a pasar a hablar de los dones. En los versículos 6, 7 y 8 veremos 7 que Pablo menciona. Pero, ¿qué es un don espiritual? Significa literalmente un regalo de gracia o un regalo gratis. Hay un montón de definiciones, pero el que me gusta es así: una habilidad divina, no natural, dado por el Espíritu Santo a cada creyente para la edificación de la iglesia. Una habilidad divina dada por el Espíritu Santo a cada creyente para la edificación de la iglesia. 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si eres hijo o hija de Dios, tienes por lo menos un don. Una habilidad dada a ti por Dios según el que quiere darte y la capacidad de ejercerlo. Entonces empezamos con el versículo 6. Pablo habla de los dones y dice que nos ha sido dados según la gracia. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Entonces otra vez, no podemos escoger los dones. Son dados a cada uno de nosotros según la gracia de Dios. Nos da el don que Él sabe que es lo mejor para nuestro carácter y nos da la capacidad de usarlo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Precept Austin, en su página de internet, dice: la gracia de Dios distribuye diferentes dones a diferentes personas. El don de cada creyente es una combinación de capacidades espirituales diseñada por Dios, que actúa como un canal a través del cual el Espíritu de Dios ministra a los demás. Dios concede soberanamente esos dones espirituales a los creyentes de acuerdo con su propia voluntad divina, aparte de cualquier mérito, calificación o búsqueda. Esta verdad debería reprimir cualquier tendencia a enorgullecerse de los dones que poseemos. El don que tienes fue dado a ti por la gracia de Dios y no existe nada para recibirlo. Entonces no debes pensar más alto de ti mismo por el don que tienes. Y la razón para tener esos dones es para la edificación de la iglesia universal local. Entonces, vamos a empezar a ver esos dones. Los 7 que está aquí. Y yo estaba usando como una predicación de John MacArthur que dice: el ministerio de los dones espirituales, parte 3. Para lo que sigue. Él predicó en esos 3 sermones, 3 horas y 15 minutos, y ya vamos a verlos en 45 minutos. El primer don en la lista es controversial. Estamos leyendo: si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Normalmente cuando pensamos en la palabra profecía, pensamos en predecir el futuro, como los profetas en el Antiguo Testamento. Pero no hay profetas así en las iglesias hoy. Entonces, ¿qué es el don de profecía? Sí puede significar predecir el futuro. Pero Pablo la usa en 1 de Corintios, una carta escrita como 3 años antes de la carta a los Romanos. Y dice en 1 de Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres con 3 cosas. 1, edificación. 2, exhortación. Y 3, consolación. Este don es para la edificación, exhortación y consolación de los miembros de la iglesia. El don de profecía es un don de comunicar, predicar o proclamar la verdad revelada de palabra de Dios de una manera que produce un efecto poderoso sobre los oyentes.
exhortándolos y equipándolos. ¿Y a qué suena? La predicación, ¿verdad? Entonces, el primer don es profecía o la predicación de la palabra. Algunos tienen la habilidad de fácilmente comunicar la palabra de Dios desde un púlpito. Una persona dinámica, ¿verdad? El tiempo vuela cuando predica. Pero tenemos que cuidarnos de lo que predica, si es sana doctrina o no. Y sigue ahí 12:6. Y de profecía, úsase, otra vez leemos, conforme a la medida de la fe. La persona que tiene este don debe usarlo conforme a la medida de fe, es decir, la capacidad que Dios le ha dado para ejercerlo. Prediqué mi primer sermón en español en México en agosto de 1997, si no me equivoco, y Gerardo me ayudó con la ortografía. Lo escribí palabra por palabra y lo leí, un total de 12 minutos. Como pueden notar, sigue haciendo lo mismo hoy día, 24 años después. Así me siento más cómodo y sé que Dios me ayude y el Espíritu Santo que trabaja en los corazones, pero no siento que tenga el don de la profecía o de predicar. Siento que Gerardo tiene este don, porque no tiene que ser tan pegado a sus notas. Porque Dios le ha dado una medida de fe y capacidad de predicar la palabra. Deseo mejorar mis predicaciones, pero al mismo tiempo estoy consciente de que Dios no me ha dado ese don. Entonces, sigo tratando de mejorar, pero tiene en mente que no debo pensar menos de mi habilidad de predicar de lo que es correcto, sino conforme a la medida de fe que Dios me ha dado. Leamos el versículo 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Servicio. El sentido estricto significa servir mesas, como un mesero. Pero llegó a ser un término muy general para servir al Señor en la iglesia. Puede ser cualquier tipo de servicio. Puede ser servirle una cena a alguien. Puede ser servir llevando a alguien a un lugar, llevándolo a cenar, visitando, repasando las escrituras con ellos y ayudándolos a pintar su casa y haciendo por el amor de Cristo. Tomando una ofrenda, ayudando a la gente, apilando a papeles, lo que sea, cuidando bebés, una guardería, escribiendo cartas a la gente. Es interminable. ¿Tienes ese don de servicio? Si lo tienes, ¿estás usándolo aquí en la iglesia cuando hay oportunidad? Siguiente don es enseñanza. Enseñanza significa instruir. Questions.com dice, es un don otorgado por el Espíritu Santo que le permite a uno comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. Se usa con mayor frecuencia, pero no siempre, en el contexto de la iglesia local. El don de la enseñanza implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando el significado, el contexto y la aplicación a la vida del oyente. Predicación es el estar enfrente de una congregación y el que predica nada más habla. Pero la enseñanza es generalmente con grupos pequeños, con más interacción con los oyentes. Yo siento como tengo ese don de enseñanza. Aunque me cuesta trabajo, me encanta escudriñar las Escrituras y aprender más de la palabra de Dios para poder instruirla aquí en el tiempo devocional, antes de nuestro tiempo de oración o estudio de varones, por ejemplo. Con la ayuda de Dios puedo enseñar una hora los viernes sin ser tan pegado a mis notas. Entonces terminamos con 4 dones en el versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
Exhortación. La palabra significa animar, fortalecer, aconsejar, consolar. Podría ser para animarlos en el sentido de animarlos a salir del pecado a la justicia. Podría usarse en el sentido de consolarlos en problemas. Puede ser en el sentido de encontrar a alguien que es débil, animarlo a ser fuerte y fortalecerse a confiar en el Señor y caminar por fe, y Dios lo resolverá sus problemas. Algunas personas son realmente excelentes para consolar a los que están afligidos. Algunas personas son muy buenas para infundir fuerza en los débiles, para animar a los tímidos. ¿Tienes ese don? Con exhortación. Sigue, reparte o dar. Dar significa compartir. MacArthur dice, significa superdar. Impartir las propias posesiones terrenales, impartir las propias posesiones terrenales, ser un superdonante. Si tienes el don de superdonación, todos debemos dar, pero algunos tienen el don de superdonación. Hágalo con, ¿qué dice? Liberalidad. La palabra es laris, eso de griega significa con sencillez, liberalidad. Ahora, con sencillez significa sin división de motivo. En otras palabras, cuando das con sencillez, es que das con un solo propósito, para la gloria del Señor, por el gozo de dar, por la obediencia a Cristo. No estás esperando algo de regreso. El penúltimo es preside, mejor liderazgo. Preside significa liderar, administrar, estar a cargo. Es el don de liderazgo, la capacidad de organizar, administrar, hacer que algo suceda, cumplir todos los detalles, reunir a las personas, movilizarlos, hacer que se muevan, realizar el trabajo. Es el don de liderazgo. Y dice que preside con solicitud. Las palabras solicitud tienen la idea de hacerlo rápido. Puede pensar rápido. Definitivamente no tengo ese don. Antes de la pandemia, cuando íbamos a Puebla, por ejemplo, para el programa navideño, ¿no? El concierto, fuimos a ministrar grupos de los Estados Unidos. Y íbamos en las camionetas, ¿no? O los vehículos. Todos me miraban y preguntaban, ¿con quién voy? ¿En cuál camioneta? ¿No? Y yo estaba como, no sé. Tengo que analizar la situación, como cuando analizo, ¿no? la escritura para enseñar. Entonces, no tengo ese don tampoco. Pero los que tienen que usarlo aquí en la iglesia. Llegamos al último don, es misericordia. Se refiere a aquellas personas cuya preocupación es muy especial con las personas en la miseria. Los pobres, los oprimidos, los encarcelados, los que realmente lo tienen difícil. Ese es un hermoso don. Uno que tiene lástima y compasión para los que sufren, para los que están carentes. ¿Uno se siente así? Tengo un primo y su esposa que han ministrado por varios años en varias prisiones en los Estados Unidos. ¿Qué tal es que los que van a los hospitales ayudan a la gente esperando afuera con comida, una bebida caliente en una noche fría? Personas con el don de misericordia están tratando de llegar a los pobres, los afligidos, los heridos. Simplemente tienen una pasión en sus corazones por ese tipo de personas que están desfavorecidos. Proverbios 14:21 dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Y cómo debemos ministrar el don de misericordia? Dice, con alegría.
Nada más se usa aquí en toda la Biblia esa palabra alegría. Significa entusiasmo, amoroso. Es obvio que si vas a ayudar afuera del hospital o con personas sufriendo, no vas a ir con ellos deprimido, triste, sino con entusiasmo, regocijo que se noten. Ahora, pueden ver cómo cada uno de esos dones pueden ser útiles en la iglesia. ¿Te identificas con alguno? ¿Tienes uno o más de estos dones? Si es así, ¿estás ejerciéndolos según la medida de fe que Dios te ha dado a ti específicamente? Tal vez sabes que tienes un don, pero no lo has usado en un buen rato. Ya con esa pandemia no hemos podido reunirnos. Pablo, antes de su muerte, escribió a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A través de Pablo, poniendo las manos sobre Timoteo, el Espíritu Santo le dio un don. Pablo le aconsejó que avivara el fuego de este don. En una fogata, a veces el fuego baja, ¿no? Pero abanicándolo, moviendo la madera con las ascuas naranjas, empieza el fuego de nuevo. Esa es la misma idea, de avivar el fuego, el don de tenía Timoteo. También con nosotros, si no usamos nuestro don con el Espíritu Santo nos ha dado, puede empezar a perder la efectividad. Debemos avivarlo de nuevo para ejerciéndolo. Entonces, como repaso, ¿cómo piensas de ti mismo en cuanto a tu don o dones que tienes? ¿Piensas que con el don o don que tienes eres mejor que otros que no tienen el mismo don? ¿O piensas que no eres nadie porque no tienes el don que otros tienen? Pues tenemos que recordar que todos formamos parte del cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza del cuerpo. Necesitamos los unos a los otros para que el cuerpo de Cristo funcione como debe. Tenemos que pensar en nosotros mismos con cordura, contentos con el don o dones que Dios nos dio y la fe adecuada para ejercerlos. No ser orgullosos porque Dios nos dio un don o dones que otros no tienen. Porque nos dio el don, la capacidad de usarlo conforme a cómo nos hizo Dios. Entonces usa tu don para el bien de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si me preguntas, aquí tenemos muchas oportunidades para ejercer sus dones. Podemos dar para la despensa que repartimos a las familias. Podemos visitar, llamar a hermanos para animarlos. Podemos prepararnos para enseñar. Podemos orar específicamente. ¿Quieres saber cómo? Habla con nosotros. Podemos servir en múltiples formas porque necesidades hay muchas. El asunto es que seas consciente de que formas parte del cuerpo de Cristo y busques la unidad con este. Investigues, preguntas, ¿qué debo hacer? Te aseguro que esa es la pregunta favorita de Gerardo y mía para contestar. Sobre todo para darle gloria a Dios. Otra vez les animo, si no han regresado en esos 18 meses desde que tuvimos que cancelar servicios, regresa con nosotros. Estamos los unos con los otros. Es algo desanimado para nosotros estar aquí predicando y nada más 4 o 5 personas. Cuando antes teníamos 35 o 40. Regresa aquí con nosotros. Usa tu don para que podamos funcionar bien como una iglesia local, cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por ese día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque le vimos, Señor, de estos dones que
Pablo menciona, Señor, para el bien de la iglesia. Pido, Señor, que los que están viendo, Señor, los que son parte de esta congregación desde hace mucho, que no han podido regresar por una razón u otra, que tú pones en ellos, Señor, a regresar con nosotros. Ya tenemos 4 meses ya abiertos. Hay muy pocos que están aquí. Pido, Señor, porque podamos todos usar nuestros dones que tú nos has dado, conforme a la medida de fe, para que podamos trabajar juntos y tener un cuerpo que funcione bien. Y Señor, pido por personas que están escuchando, si no tienen don porque nunca han puesto su fe en ti, Señor. Necesitan de ti. Nunca han puesto su fe en ti, Señor, y pido que puedan hacerlo antes de terminar esa transmisión. Reconociendo que son pecadores, que son separados de ti, Señor. Que todo lo que pueden hacer en sus propias fuerzas no les lleven al cielo. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Pido, Señor, que puedan reconocer que tú moriste en la cruz hace 2000 años por sus pecados, por mis pecados. Y ahora, Señor, pueden pedir perdón por sus pecados. Y ellos pueden tener un don también para ministrar en la iglesia. Damos gracias, Señor, por todo esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si tienes más preguntas o algo como puede ser un hijo de Dios, escríbenos ahí en Facebook o YouTube y podemos contestar. Muchas gracias. Dios los bendiga.